Hola chicos, hola chicas, es un gusto saludarles. Hoy estaremos abordando en el área de dominio social el tema de los silogismos. Pero ante todo quiero decirles que deseo de todo corazón que ustedes y sus familiares estén muy bien, estén en casa, estén resguardados, siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias para que pronto podamos vernos de nuevo. ¿Qué vamos a abarcar en esta clase? Hablaremos de términos como deducción, inducción, verdad y validez. Ya nosotros en la clase anterior estuvimos viendo lo que es la verdad desde diferentes puntos de vista filosóficos y cuáles son las distintas acepciones que existen de verdad. Pero ahora vamos a ver qué es la validez y cómo la estructuramos a través de los silogismos. Comencemos definiendo qué es un silogismo. Un silogismo es la manera de estructurar un argumento válido en la lógica aristotélica o según la lógica que planteó el filósofo Aristóteles. Estos razonamientos pueden ser deductivos o inductivos. ¿Qué pasa con términos como argumento? ¿Qué es un argumento? El argumento es el conjunto en filosofía, porque argumento puede tener otro tipo de definición en el área lingüística, ¿no? Como por ejemplo el tema de una obra. Pero en este caso, en filosofía, el argumento es el conjunto de las reclamaciones que se interrelacionan con una o más premisas y una conclusión. Es decir, son razonamientos que nos llevan a una conclusión. Pero ¿qué es un razonamiento? Es un proceso mental que implica estructurar y organizar nuestras ideas para luego llegar a la conclusión mencionada, que esta puede ser verdadera, puede ser falsa o puede ser posible o válida. Ya vamos a ver lo que significa que sea válida. Cuando hablamos de que el razonamiento puede ser deductivo, nos referimos a que va a partir desde una idea general para llegar a una idea particular. Es decir, la conclusión va a responder a la deducción de dos premisas. Por ejemplo, presten atención a la diapositiva. Todos los hombres son blancos. Esa es una idea general, una idea suprema, una idea mayor. Todos los hombres son blancos. Luego nos encontramos con una idea particular. Juan es un hombre. Eso es lo que más adelante vamos a llamar premisa particular o una idea particular. Si todos los hombres son blancos y Juan es un hombre, entonces Juan es blanco. Se dan cuenta que nuestra conclusión también llega a ser particular. Eso es un argumento deductivo, un razonamiento deductivo. Partimos de una idea general para llegar a una idea particular. El pensamiento o el razonamiento inductivo es todo lo contrario. Parte de una idea particular, inicia con una premisa, una proposición o un razonamiento particular para luego inducir uno general. Por ejemplo, Kant fue un gran filósofo alemán. Esa es una idea particular, estamos hablando específicamente de Kant, que fue un gran filósofo alemán. Luego tenemos otra premisa u otra idea particular. Marx fue un gran filósofo alemán. De estas dos premisas particulares podemos llegar a inducir que los grandes filósofos son alemanes. Pero ¿qué pasa con el pensamiento inductivo? El pensamiento inductivo no siempre tiene validez, porque a partir de las premisas de solo dos personajes no podemos decir que los grandes filósofos son alemanes, porque no podemos excluir a otros grandes filósofos de la historia que tienen otra nacionalidad diferente. Entonces aquí es cuando se presenta la discusión sobre la validez o no validez de los pensamientos inductivos.
De hecho, muchos filósofos discuten respecto al tema de que todos los razonamientos inductivos no siempre tienen que partir de una premisa particular. Sin embargo, nosotros para efectos de esta clase vamos a manejarnos de esta manera. Un razonamiento deductivo va de lo general a lo particular, mientras que un razonamiento inductivo va de lo particular a lo general. Hablemos ahora de la estructura del silogismo. Por favor, recuerden tomar apuntes en sus cuadernos porque los van a requerir para la solución del cuestionario que tienen que resolver al final de la clase. Antes de hablar de la estructura del silogismo, quiero que recordemos que la validez de un silogismo no se obtiene por la veracidad de sus premisas. Un silogismo es válido cuando su conclusión es una consecuencia lógica de las premisas, aunque éstas no sean verdaderas. Es decir, yo puedo decir, todos los hombres son extraterrestres. Juan es un hombre. Juan es extraterrestre. Mis premisas son falsas, porque los hombres o los humanos no somos extraterrestres, pero mis argumentos están bien estructurados y como la conclusión es una consecuencia lógica de los argumentos, entonces mi silogismo o mi conclusión es válida, totalmente válida. Por eso es que definimos la validez como una propiedad que tienen los argumentos cuando las premisas implican la conclusión. Ahora sí veamos cómo se estructura el silogismo. Se estructura principalmente con 3 preposiciones o juicios, como también pueden conseguir en alguna literatura. Estas preposiciones se denominan premisa mayor o premisa universal, que es la premisa general de donde parte la principal idea de un pensamiento deductivo cuando vamos de mayor a menor, como vimos en la lámina anterior. La segunda proposición es una premisa menor o premisa particular. La podemos encontrar en las literaturas de filosofía con ambos nombres, como premisa menor o premisa particular. Y finalmente una conclusión que se deduce de ambas premisas. Estas son las 3 proposiciones que estructuran el silogismo. Pero además el silogismo debe estar conformado por 3 términos. Principalmente en sus láminas los vamos a distinguir por colores, ya que no puedo señalarles, ¿no? De alguna manera. Entonces veamos. Primero, el término mayor, el que estamos señalando con el color verde. El término mayor siempre va a estar o lo vamos a hallar en la premisa mayor y este va a formar el predicado de nuestra conclusión. Luego tenemos el término menor. El término menor lo hallamos en la premisa menor y este va a formar parte del sujeto de nuestra conclusión. Y finalmente tenemos el término medio. El término medio es el término que se comparte o que aparece en ambas premisas, tanto en la premisa mayor como en la premisa menor. Veamos un ejemplo. Tenemos una premisa universal, una premisa particular y una conclusión. La premisa universal dice, todos los hombres son mortales. Tenemos que el término mayor en nuestra premisa universal son mortales. Luego tenemos la premisa particular. Juan es un hombre. Y tenemos el término menor. Encontramos 2 términos. Encontramos Juan y encontramos hombre. Pero podemos visualizar que hombre se repite en la premisa mayor. Como hombre se repite, entonces llegamos a la conclusión de que ese es el término medio, porque aparece en ambas premisas.
nuestro término menor pasa a ser Juan. Concluimos que Juan es mortal. Entonces, fijémonos en los colores. Juan es el término menor, el del color rojo. Y habíamos dicho que él va a ser el sujeto de la conclusión. Acá lo tenemos, Juan. Mientras que es mortal, es el término mayor correspondiente al color verde. Y habíamos dicho que se iba a formar el predicado de la conclusión. Y aquí tenemos nuestra conclusión. Juan es mortal. Si lo vemos de otra manera más sencilla, podemos también trabajar con el siguiente esquema, que la conclusión va a estar conformada por el sujeto de la premisa menor más el predicado de la premisa mayor. También puede ser una estrategia que les pueda ayudar a identificar rápidamente cuál es la conclusión de los argumentos que se le presentan en una estructura silogística. ¿Cuáles son los tipos de premisas que podemos encontrar? Existen dos tipos de premisas, las premisas universales y las premisas particulares. Las premisas universales pueden ser afirmativas o negativas. Las afirmativas generalmente comienzan con todos, todas, mientras que las negativas universales generalmente comienzan con ningún, ninguna. Tenemos las particulares. Las particulares también pueden ser afirmativas y negativas. Las afirmativas comenzarán con palabras como algunos, algunas, porque son particulares, mientras que las negativas nos dirán frases como algunos no, algunas no. Tenemos algunos ejemplos. Ningún animal es humano. Dijimos que iba a ser una referencia para identificar una premisa universal negativa. Entonces allí tenemos una premisa universal negativa. Ningún animal es humano. Luego tenemos una premisa particular que también es negativa porque dice algunos no son animales. ¿A qué conclusión llegamos? No podemos llegar a ninguna conclusión porque las reglas de los silogismos dicen que dos premisas negativas no llevan a ninguna conclusión. Ya lo vamos a ver en la siguiente lámina. Acá solo quiero que veamos y aprendamos a identificar cuáles son las premisas universales, afirmativas o negativas, y las particulares, afirmativas o negativas. Tenemos otro ejemplo. Todos los animales habitan en Quito. Allí estamos en presencia de una premisa universal afirmativa. Luego tenemos una premisa particular. Algunas aves son animales. Una premisa particular afirmativa también. ¿Cuál es nuestra conclusión? Algunas aves habitan en Quito. Entonces allí podemos ver cómo tenemos una premisa universal afirmativa, una premisa particular afirmativa y nos da como resultado una conclusión afirmativa. Continuamos entonces con las reglas de los silogismos. Los silogismos deben tener 3 términos. Ya los vimos, término mayor, término menor y término medio. El término medio se repite en las 2 primeras premisas. La segunda regla es que deben tener 2 premisas, la premisa mayor, la premisa menor y una conclusión. Los términos, como ya mencioné, son mayor, medio y menor. El término medio no puede entrar en la conclusión, esto es una regla silogística. Otra regla es que la conclusión no puede ser de mayor extensión que la premisa mayor, debe ser más corta. Debe haber al menos una premisa universal para que pueda ser un silogismo deductivo. Sin embargo, también vimos que de 2 premisas universales, particulares, podemos llegar a una conclusión general, pero no es lo común. Otra regla es de 2 premisas negativas no puede obtenerse conclusión alguna. Vimos en el ejemplo anterior que teníamos 2 premisas negativas y no pudimos llegar a ninguna conclusión. Si hay una premisa negativa, la conclusión siempre será negativa.
de dos premisas afirmativas no puede sacarse una conclusión negativa. Si nuestras dos premisas son afirmativas, la conclusión también será afirmativa. Si hay una premisa particular, la conclusión siempre será particular. Y por último, de dos premisas particulares no se saca conclusión alguna. Sin embargo, nosotros vimos un ejemplo en el caso de los silogismos inductivos, que teníamos dos premisas particulares y nos llevó a una conclusión general, pero decíamos que esa conclusión no puede no ser válida, porque estas premisas particulares no van a ser concluyentes para poder llegar a esa generalidad. Revisemos ahora los tipos de silogismos. Vamos a analizar tres tipos: silogismo condicional, el categórico y el disyuntivo. Para esto denominaremos a la premisa mayor, la llamaremos A, y a la premisa menor la llamaremos B, a la conclusión la llamaremos C. Entonces comenzaremos con el silogismo condicional. Si A se cumple, entonces obligatoriamente se cumple B. También este silogismo también es llamado hipotético porque su argumento no siempre es válido. Veamos un ejemplo. Si Juan hace ejercicio todos los días, será fuerte. Nuestra premisa particular, o B, sería Juan hace ejercicios diariamente. Nuestra conclusión es Juan es fuerte. Porque como menciona, es condicionante la conclusión. Si A se cumple, obligatoriamente se cumple B. Ahora veamos el silogismo categórico. Los ejercicios que hemos estado tratando se refieren precisamente a este tipo de silogismo, al categórico. Menciona que si A es parte de C, la conclusión, entonces B es parte de C. A y B son integrantes de C. Veamos un ejemplo. Todos los seres vivos respiran. Recuerden que allí tenemos el término mayor en esta premisa universal, que es respirar, el verbo respirar. Un árbol es un ser vivo. Ya arriba hablamos de seres vivos, ahora abajo estamos hablando de un ser vivo. Este es nuestro término medio que se repite en ambos. El sujeto de esa premisa particular es nuestro término menor y un ser vivo es el término medio. Entonces la conclusión nos lleva a que un árbol respira. Como vimos en los ejercicios, en los ejemplos anteriores, está conformado por el sujeto de la premisa particular y el predicado de la premisa universal. Ese es el silogismo categórico, el más común. Y por último nos encontramos con el silogismo disyuntivo. Este nos dice que si A es verdadero, entonces B es falso. No está afirmando que las premisas sean ciertas, sino que una de ellas es verdadera, pero no pueden serlo simultáneamente ambas. Un ejemplo de esto será: la visita será al museo o al zoológico. La visita no es al museo, por tanto, la visita es al zoológico. Si lo lograron captar, si es verdadero, entonces B es falso. Como la visita no es al museo, entonces la visita va a ser al zoológico. Estos son los tipos de silogismos con los que nos podemos encontrar. Trabajemos ahora con estos ejercicios. El primer ejercicio es muy interesante. Aquí debemos tener cuidado porque al momento de hacer la conclusión, no siempre nuestra conclusión va a ser verdadera. Fijémonos. Nuestra primera premisa dice: todos los lunes Fernanda se despierta a las 8 de la mañana. La segunda premisa dice: hoy Fernanda se despertó a las 8 de la mañana. Eso me lleva a concluir que hoy es lunes. Pero esto puede ser falso, porque Fernanda
Ciertamente se despierta todos los lunes a las 8 de la mañana, pero también puede despertarse a esa misma hora cualquier día de la semana. Entonces, por eso es que tenemos que ser muy cuidadosos al momento de que se nos presenten los ejercicios, porque generalmente los ejercicios que presentamos en la prueba de ser bachiller traen varias opciones de conclusiones. Tenemos que estar pendientes con cuál es la conclusión que se adapta más según las reglas silogísticas que hemos estudiado en esta clase. Veamos el segundo ejercicio. Tenemos una premisa mayor que dice: todas las cosas frágiles se rompen fácilmente. Tenemos una premisa menor que dice: algunos vasos son cosas frágiles. Entonces, tenemos 4 opciones de conclusión. Analicemos las premisas. La primera dice: todas las cosas frágiles. Estamos en presencia de una premisa universal afirmativa. Se rompen fácilmente. El término mayor que nos deja esta premisa es el predicado de la misma, que se rompen fácilmente. Nuestra premisa menor nos habla de algunos vasos. Ese es el sujeto. Ese sería el término menor que nos arroja esa premisa. Y son cosas frágiles es el término medio que se repite en ambas premisas, la mayor y la menor. Recuerden que dijimos que para reconocer la conclusión, una manera sencilla de poder verla es formar nuestra conclusión con el sujeto de la premisa menor más el predicado de la premisa mayor, o el término menor que pasa a ser el sujeto de nuestra conclusión y el término mayor que pasa a ser el predicado de nuestra conclusión. Entonces nuestra conclusión debería quedar una oración como: algunos vasos se rompen fácilmente. Veamos las opciones que nos dan. ¿Algunos vasos se romperán? No, esa no es la opción correcta. La opción B dice: algunos vasos se rompen fácilmente. Esa es la respuesta correcta, porque cumple con las condiciones que ya hemos analizado. La tercera opción dice: algunas cosas se rompen fácilmente. Nuestras premisas no hablan de que las cosas se rompan, dice que hay cosas que son frágiles. Y ninguna de las anteriores, tampoco es una opción, porque ya sabemos que tenemos una respuesta correcta, que es la B: algunos vasos se rompen fácilmente. Tenemos otro ejemplo. Este ejemplo aparecía en la guía de trabajo de dominio lingüístico. Teníamos una primera premisa que decía: algunos jefes son empleados. Esa premisa nos aparecía en primer lugar, pero eso es una premisa menor. Recuerden que en unas diapositivas anteriores vimos cuáles son las características de las premisas universales y de las premisas particulares. Las premisas particulares afirmativas comenzaban con la palabra algunos, algunas. Al decirnos acá algunos jefes, sabemos que estamos en presencia de una premisa menor o premisa particular. Entonces dice: algunos jefes son empleados. Luego tenemos otra premisa que dice: todos los empleados son mayores. ¿Recuerdan cuáles eran las premisas que comenzaban con las palabras todos o todas? Esa misma que están pensando. Las premisas universales, afirmativas. Entonces, allí estos ejercicios se hacen así a propósito con la intención de que podamos confundirnos. Están invertidas las premisas. Tenemos en primer lugar la premisa menor y en segundo lugar la premisa mayor. Pero ahora que sabemos identificarlas plenamente, nosotros podemos hacer el ejercicio. Todos los empleados son mayores, algunos jefes son empleados. ¿Cuál es nuestra respuesta correcta? Tenemos varias opciones. Todos los mayores son empleados. Veamos. Si seguimos las reglas con las que hemos venido trabajando o las estrategias para identificar las conclusiones, habíamos dicho que una manera sencilla es utilizar, que nuestra conclusión va a estar conformada por el sujeto de la premisa menor
y el predicado de la premisa mayor. Es decir, que nuestra conclusión debería ser: algunos jefes son mayores. Por tanto, la primera opción, todos los mayores son empleados, no aplica. La opción B, algunos jefes son mayores, es la correcta, la que responde a la estructura silogística y a las reglas para formar la conclusión de silogismo que hemos estudiado en la clase. Algunos empleados no son mayores, no es lo correcto, porque empleados es el término medio, el que se repite en ambas premisas. Y recordemos que el término medio no puede entrar en las conclusiones. Y algunos jefes son mayores, es la misma respuesta que la respuesta B, es la respuesta correcta, también es una respuesta correcta para este ejercicio. Jóvenes, hasta acá la clase de dominio social. Hemos estudiado el tema de los silogismos. Vean por favor este video, esta presentación, cuantas veces sea necesario. Estaré en el chat conectada de 5 a 6 de la tarde para aclarar las dudas e inquietudes que tengan respecto a los deberes, a la tarea que deben subir a la plataforma. Respecto al cuestionario, un cuestionario sencillo de 5 preguntas y las respuestas están en las diapositivas. Si toman sus apuntes, van a hallar allí las respuestas a cada una de las preguntas del cuestionario. Fue un placer poder compartir con ustedes esta clase. Les deseo que estén muy bien, ustedes, su familia, y que pronto podamos vernos. Si no es en la escuela, a través de alguna clase virtual en la que podamos conectarnos. Chao, chao.